Hola chicos, soy Adrián, monitor deportivo en el Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa, doy baloncesto y natación y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver las faltas, ¿vale? Una parte de las faltas que va a ser el contacto, ¿vale? Espero que os guste. Bien, pues una falta es una infracción de las reglas que implica un contacto personal ilegal con un adversario y o un comportamiento antideportivo. Vale, pues ahora vamos a ver el contacto, que hay unos principios generales. El primero es el principio del cilindro. El principio del cilindro se define como el espacio dentro de un cilindro imaginario ocupado por un jugador en el suelo. Incluye el espacio por encima de él y está delimitado por, primero, las palmas de las manos en la parte delantera. Segundo, las nalgas en la parte trasera. Y tercero, la parte exterior de los brazos y piernas en los laterales. Es decir, tú estando de pie en una posición de defensa, con los brazos estirados para defender, eh, se supone que tú ahí estás formando un cilindro, ¿vale? Entonces nadie puede entrar o invadir ese cilindro. Otro principio es el principio de verticalidad. Durante el partido, cada jugador tiene derecho a ocupar cualquier posición en el terreno de juego que no esté ya ocupada por un adversario. Este principio protege el espacio que ocupa el jugador en el suelo y el espacio sobre él cuando saltan verticalmente desde ese lugar. En cuanto el jugador abandona su posición vertical y se produce un contacto con el cuerpo de un adversario que haya establecido su propia posición vertical, el jugador que abandonó su posición vertical es responsable del contacto. Es decir, si tú que chocas contra alguien o abandonas tu posición vertical y chocas contra alguien que está en una buena posición vertical, el responsable del contacto eres tú, con lo cual la falta es tuya. No se debe penalizar al jugador defensor por saltar verticalmente o por tener sus manos y sus brazos extendidos por encima de él dentro de su propio cilindro. Vale. El jugador atacante, esté sobre el suelo o en el aire, no provocará ningún contacto con el jugador defensor que esté en posición legal de defensa, utilizando sus brazos para crearse más espacio o extendiendo sus piernas o brazos para provocar un contacto durante o justo después de un lanzamiento a canasta. Es decir, el jugador atacante no puede pues sacar los codos, empujar, dar una patada a la hora de realizar un tiro porque la falta será suya. Otro principio es la posición legal de defensa, que creo que la hablamos en el anterior vídeo. Un defensor ha establecido una posición inicial legal de defensa cuando, primero, encara al adversario y segundo, tiene ambos pies en el suelo. Esta posición legal de defensa se extiende verticalmente sobre él, desde el suelo hasta el techo. Puede levantar los brazos y las manos sobre la cabeza o saltar verticalmente, pero debe mantenerlos en posición vertical dentro del cilindro imaginario. Vale, ahora vamos a ver la defensa a un jugador con control de balón. Al defender a un jugador que controla el balón, es decir, que lo sostiene, que lo bota, no se aplican los elementos de tiempo y distancia. Un jugador con balón debe esperar que le defiendan y estar preparado para detenerse o cambiar de dirección siempre que un adversario adopte una posición inicial legal de defensa frente a él, aunque lo haga en una fracción de segundo. El jugador defensor debe establecer una posición inicial legal de defensa sin provocar ningún contacto antes de establecer esta posición. Una vez que el defensor ha establecido una posición inicial legal de defensa, puede desplazarse para defender a su adversario, pero no puede extender los brazos, hombros, caderas o piernas para impedir que el jugador con balón lo supere, ¿vale? Tú puedes defenderle, pero no puedes agarrarle o sacar una pierna, sacar un brazo para impedir que progrese hacia canasta, ¿vale? Tienes que pararle siempre con el pecho. Al pararle con el pecho, se consideraría que el defensor ha llegado en primer lugar al lugar de contacto, con lo cual el responsable de dicho golpe es el atacante, no el defensor. Ahora, la defensa a un jugador sin control de balón. Un jugador que no tiene control de balón, es decir, que no tiene la pelota, tiene derecho a desplazarse libremente sobre el terreno de juego y a situarse en cualquier posición que no esté ya ocupada por otro jugador. Al defender a un jugador sin control de balón, deben aplicarse los elementos de tiempo y distancia.
Un defensor no puede ocupar una posición tan cercana a la trayectoria de un adversario en movimiento ni hacerlo de manera tan rápida que este último no tenga suficiente tiempo o distancia para detenerse o cambiar de dirección. Es decir, tienes que dejarle un espacio para que pueda reaccionar a tus movimientos. Porque si lo haces a 5 centímetros, tú vas a ser el responsable de esa acción y la falta será tuya. La distancia es directamente proporcional a la velocidad del adversario, pero nunca menos de un paso normal. Si un defensor no respeta los elementos de tiempo y distancia, al adoptar su posición inicial legal de defensa y se produce un contacto con un adversario, el defensor será el responsable del mismo. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes. Una vez que el defensor ha establecido una posición inicial legal de defensa, puede desplazarse para defender a su adversario. No puede impedir que lo rebase interponiendo en su camino los brazos, hombros, caderas o piernas. Puede girarse dentro de su cilindro para evitar una lesión, ¿vale? También lo que hemos dicho antes, que no puedes agarrarle ni sacar los brazos, hombros, piernas para evitar que se mueva. Y en alguna acción en la que os veáis en peligro, siempre te puedes girar, ¿no? Protegerte en tu propio cilindro para evitar llevarte ese golpe y lesionarte. Bien, pues ahora un jugador en el aire. Un jugador que ha saltado desde un punto del terreno de juego tiene derecho a volver a caer en su mismo lugar. ¿Vale? Tú saltas y tienes derecho a caer desde donde has saltado. Tiene derecho a caer en otro punto del terreno de juego a condición de que la trayectoria y el lugar donde vaya a caer no estuvieran ya ocupados por un adversario en el momento de saltar. Tú no puedes caerte encima de un adversario, ¿vale? Tienes que caer en un sitio que no esté ocupado o que no haya estado ocupado anteriormente de tu salto. Si un jugador salta y al caer su inercia le hace entrar en contacto con un adversario que ha adoptado una posición legal de defensa más allá del lugar de caída, el saltador es el responsable del contacto. ¿Vale? Esto es que si saltas y te caes encima de un adversario que estaba en una posición legal, pues la falta, el responsable del contacto eres tú, el saltador. Un jugador no debe interponerse en la trayectoria de un adversario después de que éste haya saltado. Colocarse debajo de un jugador que está en el aire y provocar un contacto suele constituir una falta antideportiva y en determinadas circunstancias puede ser una falta descalificante, que los veremos más adelante. Vamos a ver ahora la pantalla, ¿vale? Cómo es legal o cómo es ilegal. La pantalla es un bloqueo. Una pantalla es el intento de retrasar o impedir que un adversario sin balón alcance el lugar que desea en el terreno de juego, ¿vale? Tú te pones en medio y lo que estás intentando es que se retrase para llegar a tu compañero. Una pantalla es legal cuando el jugador que la efectúa, 1, estaba inmóvil dentro de su cilindro, ¿vale? Al producirse el contacto, y 2, tenía ambos pies en el suelo al producirse el contacto. Y es ilegal cuando el jugador que lo efectúa, 1, estaba moviéndose al producirse el contacto, 2, no concedió la distancia suficiente al establecer una pantalla fuera del campo de visión de un adversario móvil al producirse el contacto, y 3, no respetó los elementos de tiempo y distancia con un adversario en movimiento. Ahora lo explico. Vale, si la pantalla se establece dentro del campo de visión frontal o lateral, es decir, si el defensor ve que tú vas a ponerle el bloqueo, el jugador que la efectúa puede establecerla tan cerca al adversario como desee, sin llegar a entrar en contacto, ¿vale? Pero si la pantalla se establece fuera del campo de visión del adversario, es decir, el defensor no sabe que se la vas a poner, el jugador que la efectúa debe permitir que el adversario dé un paso normal hacia la pantalla sin que se produzca un contacto, ¿vale? Tú la pones y tienes que medir que al jugador que se la pones puede dar un paso antes de chocar contigo. Si no da ese paso, si no tiene la opción de dar ese paso, será falta en el bloqueo. Si el adversario está en movimiento, es decir, al que se la vas a poner está en movimiento, deben aplicarse los elementos de tiempo y distancia. El jugador que efectúa la pantalla debe dejar espacio suficiente de modo que el adversario pueda esquivarla, deteniéndose o cambiando de dirección. La distancia nunca será menor de 1 ni mayor de 2 pasos normales. Y un jugador que recibe una pantalla legal, o sea, al que se la hacen,
es el responsable de cualquier contacto con el jugador que lo ha efectuado. Vale, tú puedes poner una pantalla, pero tienes que tener un bloqueo, pero tienes que tener en cuenta que si el jugador no te ve, tienes que dejarle un paso de reacción, y que si el jugador va en movimiento, no puedes ponérsela así de repente y que se choque. Tienes que dejar pues un tiempo para que él, una distancia para que él pueda reaccionar y no sea falta tuya. Otro principio, el bloqueo. Bloqueo es el contacto personal ilegal que impide el avance de un adversario con o sin balón. Un jugador que intenta efectuar una pantalla comete una falta por bloqueo si el contacto se produce mientras se desplaza y su adversario está inmóvil o alejándose de él. Si un jugador se despreocupa del balón, encara a un adversario y cambia de posición a medida que lo hace el adversario, es el principal responsable de cualquier contacto que se produzca, a menos que intervengan otros factores. La expresión "a menos que intervengan otros factores" se refiere a empujones, cargas o agarrones deliberados del jugador que sufre la pantalla. Es legal que un jugador extienda sus brazos o codos fuera de su cilindro al adoptar una posición en el terreno de juego, pero deberá mantenerlos dentro de su cilindro cuando un adversario intente rebasarlo. Si los brazos o codos están fuera de su cilindro y se produce un contacto, es un bloqueo o un agarrón. Ahora vamos a ver el tacteo a un adversario con las manos y o los brazos. Tocar a un adversario con las manos no constituye necesariamente una falta. Los árbitros decidirán si el jugador que provocó el contacto ha obtenido alguna ventaja. Si dicho contacto restringe de alguna manera la libertad de movimiento del adversario, ese contacto es falta. Es decir, si tú le golpeas pero no considera el árbitro que has tenido ninguna ventaja, no pitará la falta. Pero si la agarras o le tocas y el árbitro considera que has obtenido ventaja por ese agarrón, te pitará la falta. Se produce un uso ilegal de las manos o de los brazos extendidos cuando el defensor está en posición de defensa y coloca sus manos o brazos sobre un adversario, con o sin balón, y permanece en contacto con él para impedir su avance. Tocar o palpar reiteradamente a un adversario con o sin balón es una falta, puesto que puede producir un aumento de la brusquedad del juego. Es decir, si está todo el tiempo tocándole y no consigue ninguna ventaja, pero no para de hacerlo, es preferible pitar falta, porque seguramente el atacante con balón o sin balón se empezará a enfadar y entonces aumenta la brusquedad del juego. Se considera falta del jugador atacante con balón si engancha o rodea con un brazo o un codo a un defensor para obtener una ventaja. Si empuja para evitar que el defensor juegue o intente jugar el balón, o para crear más espacio entre él y el defensor. O si al realizar un regate utiliza el antebrazo extendido o la mano para evitar que un adversario obtenga el control del balón. Y luego se considera falta del jugador atacante sin balón que empuje para quedarse solo para obtener el balón, impedir que el defensor juegue o intente jugar el balón, o para crear más espacio sobre él. ¿Vale? Si tú sacas el brazo, estás en ataque y sacas el brazo, siempre va a ser para empujar a tu defensor, siempre va a ser falta. Vale, ya solo quedan 3 principios, que uno es agarrar. Agarrar es el contacto personal ilegal con un adversario que interfiere en su libertad de movimiento. Este contacto puede producirse con cualquier parte del cuerpo. Otro principio es empujar. Empujar es el contacto personal ilegal con cualquier parte del cuerpo que tiene lugar cuando un jugador desplaza o intenta desplazar por la fuerza a un adversario con o sin balón. Y por último, simular haber recibido una falta. Simular es cualquier acción de un jugador para hacer creer que ha recibido una falta o realizar movimientos teatrales exagerados para generar la opinión de que ha recibido una falta y por ello obtener una ventaja. Esta simulación, al principio, el árbitro le avisa de que no haga simulación, que no haga fake, y la siguiente vez que lo vea haciéndolo, pues le pitará una falta técnica. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros. Y para recibir la información del polideportivo, podéis seguirlo a través de Facebook, Instagram o de YouTube, ¿vale? Un saludo.